Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 547 Luz de Buda, 2 en 1. ¿Realmente no coincidía el tiempo? Esta frase instantáneamente se apoderó de los corazones de estas personas. Según la proporción de tiempo normal, efectivamente fue así. La historia de Wuxia fue de solo unos 5000 años. Parecía largo, pero en realidad fue relativamente corto. ¿Cómo podrían aparecer los personajes de Wuxia en el antiguo templo mítico de la era antigua, que fue hace decenas de miles o incluso cientos de millones de años? Esto era simplemente como tener un nieto antes que un abuelo. Sin embargo, el tiempo no fue igual en este juego. El flujo del tiempo en realidad era demasiado diferente al de la Tierra. Hace 1000 años, tal vez fue el antiguo Bodhisattva Ksitigarbha quien ascendió desde la dinastía Tang a este lugar. Solo habían pasado 1000 años en el mundo de los mortales y la gente había pasado de la antigua dinastía Tang a la era moderna en Internet. Aquí había leyendas de la época que bastaban para pasar mucho tiempo aquí. Si realmente es Ksitigarbha, entonces el antiguo templo infernal de Ksitigarbha es su residencia. ¿No significa eso que es cierto que no me convertiré en Buda hasta que el infierno esté vacío? Eso es imposible, ¿verdad? Era solo una leyenda. Se desconocía si el Bodhisattva Ksitigarbha realmente existía o no. ¿Quién era él cuando estaba vivo? Hay varias versiones en la historia. Aunque la historia del monje Silla de la dinastía Tang es la más reconocida. Desde nuestras experiencias, con el aterrador fluir del tiempo, nada es imposible. Las pocas personas presentes estaban muy confundidas. Parecía un sueño, pero en teoría ya se había realizado por completo. Tos, tos, tos. Uno de los jugadores tosió inmediatamente. De repente sintió un escalofrío recorrer su espalda y se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. La punta de su nariz se torció. ¿Era este un juego de terror? Fue realmente aterrador. Cuanto más masticaba el significado detrás de esto, más se le ponía la piel de gallina. Rápidamente miró la placa, caminaba de un lado a otro para leer las palabras y se rió. Hermanos. ¿Por qué no dicen nada? Este escenario fue bastante interesante. 100 años en el cielo y un día en la tierra. Fue muy inmersivo, como se esperaba del equipo de producción del juego. El entorno mundial que habían establecido en el fondo del juego se desarrollaba constantemente y las escenas refrescaban la visión del mundo. Fue demasiado explosivo. Es simplemente una obra de arte. Sí, un huevo de Pascua con trasfondo de mitología china, perfectamente integrado en este juego online de los 6 caminos de la reencarnación. Otro jugador dijo rápidamente. Recuperó el sentido y rápidamente tomó una captura de pantalla. Él se rió y dijo, Super Dios. Antes era solo un presagio, era demasiado divino. Si difundimos esta noticia y descubren que el misterioso templo antiguo en esta mazmorra tiene caracteres chinos antiguos, se quedarán boquiabiertos. Los pocos comenzaron a burlarse de él. Bai Xiaojun los miró y asintió. Mientras uno fuera inteligente, sentiría que la tecnología negra de este juego de realidad virtual en línea no podría ser creada por la tecnología moderna. Unos cientos de años más tarde, cuando los humanos se desarrollaron en la era de los juegos virtuales en línea de los izodayanos, la gente solo elogiaría el juego por su ingenio. Pero ahora. Empezó a sentirse aprensivo. Hermanos, organicemos nuestros pensamientos. Prepárate para asaltar la mazmorra. Bai Xiaojun y los demás ya no dudaron, pero no tenían prisa por entrar al misterioso templo. Después de todo, antes habían sido bloqueados por pequeños monstruos. Entrar al antiguo templo probablemente sería la etapa final de boss de una mazmorra especial difícil. ¿Qué peligro habría? ¿Enemigo misterioso desconocido? Si no lo supieran, el equipo definitivamente necesitaría discutir y ordenar la información antes de ingresar a la mazmorra. No sería divertido si fueran eliminados. Sin embargo, las dos palabras Ksitigarbha realmente perturbaron sus mentes. Sin embargo, no se atrevieron a publicar inmediatamente capturas de pantalla y pedir ayuda desde la nube. Todos los otros animales competían por el progreso de la mazmorra. Si supieran que habían venido en secreto a robar gallinas, ¿no sería gran cosa? Solo podemos confiar en nuestras propias estrategias. En primer lugar, de acuerdo con la configuración actual del juego, para los dos antiguos caracteres chinos de Ksitigarbha. Nosotros, los jugadores, el camino de Asura, hemos descendido a este mundo, no es el primer lote. Bai Xiaojun y los demás se agacharon y usaron un palo corto para dibujar en la arena gris.
Bai Xiaojun analizó la situación seriamente. Algunas eras mitológicas antiguas antes de los tiempos antiguos, e incluso más antes de Hueusen, también hubo algunos jugadores antiguos de la Tierra hace miles de años que entraron a este mundo y ascendieron uno tras otro a este mundo. Este lugar es el mundo inmortal, el mundo de Buda, en nuestras leyendas tradicionales chinas, estos títulos. Todos asintieron con la cabeza. Según el análisis del contexto, así fue. Anuncios de Put Future. Vinieron de la Tierra. Después de ascender, se convirtieron en antiguas figuras poderosas. Entonces, por alguna razón desconocida, los dioses cayeron, eran incomparablemente poderosos, pero también sufrieron desgracias. No sé cuánto tiempo durará, pero podría ser la era de Hueusen. Todos asintieron. En ese caso, basándose en este trasfondo, nuestros mitos de los últimos 5000 años son muy aterradores. Por ejemplo, este Xitigarbá frente a nosotros podría ser un destacado hombre de la Tierra hace 1000 años que entró en la antigua Tierra. San Roudi entró en los 6 caminos de la reencarnación. Ahora, ha aparecido aquí en decenas de miles o incluso cientos de millones de años de mitos y tiempos prehistóricos, dejándonos atrás las ruinas antiguas. Entonces, Zhang Sanfen. ¿Existe todavía Shakyamuni? ¿Me voy de Angupas en el oeste? Renzu, el emperador Ian y el emperador amarillo. Los veneros celestiales de la era mitológica que vino de la tierra. Su respiración se aceleró y sus rostros se llenaron de miedo. Cuando el flujo del tiempo era diferente, existía la mayor posibilidad de que surgiera un misterio desconocido. Habían pensado que los 6 caminos de la reencarnación ya eran bastante sorprendentes. Fue increíble. El escenario de la historia de fondo era muy interesante y estaba estrechamente vinculado, pero en este momento esto era solo la punta del iceberg. Entonces, ¿cómo desaparecieron estas existencias antiguas que una vez pusieron un pie en la Tierra después de abandonar la Tierra? O debería decir, está siendo suprimido en alguna parte y solo queda un alma remanente. Después de alejar las nubes oscuras, pensó que había visto la verdad de la historia, pero resultó ser una nube oscura aún más grande. Miraron el misterioso templo antiguo y la palabra infierno atravesó sus corazones. No había nada más inmersivo que esas antiguas y familiares palabras de la civilización en la que se encontraba. Antes de esto, Hueusen los conmovió mucho, pero fue solo porque se sintieron conmovidos y admiraron a una persona que estaba luchando por su propio mundo. Sin embargo, en este momento, descubrieron que antes de la era impía, aún más lejos. En la prehistoria, había existencias que parecían ser de la mitología huaxia. Sintieron la piel de gallina en todo el cuerpo y se mezclaron como nativos. XT. Los pocos temblaron y comenzaron a discutir. Este juego es muy especial, como se esperaba del primer juego virtual en línea de todas las eras. Se lo conocía como Second Life y era una combinación completa de los 5000 años de historia mitológica de China y el trasfondo del mundo de los juegos en línea. La sensación de inmersión es exagerada. Sin embargo, un mito tan retorcido de 5000 años de antigüedad podría ser destruido por ellos dos. Pero este juego es realmente divertido. La configuración del fondo es tan impresionante. Los pocos simplemente se rieron mientras se comunicaban. En cuanto a si era cierto o no, tuvieron que estimarlo lentamente y enterrarlo en secreto en sus corazones. Después de ordenar, comenzaron a explorar seriamente el antiguo templo. Algunos de ellos, vestidos con latas, entraron en orden y rodearon a Bai Xiaojun. Él era el núcleo del equipo, y sin él para sentir el ki, incluso si limpiaran la mazmorra, no podrían regresar. Definitivamente morirían en las profundidades del infierno. Entraron por la puerta del antiguo templo. A ambos lados había solitarias lámparas de bronce al estilo de las cuevas Mogao de Dunhuang. Las paredes estaban pintadas con gruesos murales, pero habían sido desgastadas por el viento durante incontables años. Los colores se habían desvanecido y estaban cubiertos de un espeso polvo. El aire estaba lleno de un poder divino desconocido, por lo que se conservaron los murales. INBSP. Toque, toque, toque. Sus pasos vacíos levantaron polvo. Al caminar dentro, uno sentiría los interminables años de vejez y silencio. Mientras caminaban, vieron muchas escenas budistas. Había cantos y bailes, y había innumerables hadas y pinturas budistas. Tenía el estilo muy común de los antiguos templos de Dunhuang. Había esculturas de piedra a ambos lados, y había muchos bodhisattvas, reyes celestiales y hombres fuertes esperando. La artesanía era exquisita. Las esculturas redondas y flotantes parecían recordarles la cueva de los 1000 Budas en Dunhuang. Era simplemente demasiado hermoso, obra de los dioses. Es tan hermoso.
Este es el estilo antiguo de la arquitectura huaxia. No es de extrañar que sea una persona destacada de la Tierra. Hace 1000 años, era mucho más hermoso que esas abarrotadas atracciones turísticas, el universo vacío, los misteriosos templos y sitios históricos que están llenos de radiación, la sensación del tiempo es incontables veces más fuerte, es solo que estos muros de piedra no tengo registros de la historia. Bai Xiaojun lo era. Poco arrepentido. Pero por supuesto. Esta es una forma realista de decir la verdad. Un templo antiguo con mural que registra la historia de por qué fue destruido. Eso sería extraño, a menos que fuera dibujado deliberadamente por generaciones posteriores. Sin embargo, mientras seguían caminando, vieron una hilera de palabras en las pinturas. Las palabras estaban escritas en un idioma antiguo, que era incompatible con el estilo de los murales. Parecía haber sido grabado más tarde. No era la escritura en forma de 100 pies lo que no podían entender. Lo anotaron en silencio y caminaron por el pasillo de murales. No quedaba mucho tiempo y vieron una hilera de palabras en otro mural. No podían entenderlo en absoluto, pero obviamente estaba escrito en un idioma diferente. Incluso las personas que lo escribieron eran diferentes, como si fueran de dos épocas distintas. Obviamente, estos personajes no fueron dejados por el propietario del templo antiguo, sino que fueron agregados por personas de épocas posteriores cuando llegaron al templo antiguo. Quizás el antiguo templo había sido dañado en su época y se había convertido en las ruinas de hoy. Seres poderosos de diferentes épocas vinieron aquí y dejaron estas palabras para registrar los misterios de sus épocas para las generaciones futuras. Es solo que no podemos entenderlo en absoluto. Anuncios de Put Future. Pérdida de sangre. Quizás estén escribiendo toda la verdad de la historia de cada generación. Hermano, ya que los grandes seres de cada época han estado aquí y han dejado sus huellas, ¿por qué no escribimos en un mural que hemos estado aquí? Estás buscando una paliza. Estás destruyendo una reliquia cultural. ¿Quiénes somos? En cualquier caso, no me atrevo a hacerlo ahora. Cuando llegue el momento, me elevaré, me convertiré en un ser poderoso. Definitivamente dejaré atrás palabras como las de estos seres poderosos del pasado. Algunas personas estaban discutiendo sobre ello. También sintieron que las palabras de cada época eran diferentes y demasiado realistas. Continuaron analizando. Después de todo, muchas mazmorras eran del tipo de descifrado. Había que mirar la configuración de fondo y analizarla. Generalmente, la información del boss y diversos antecedentes se mostrarían en las distintas paredes de piedra de la mazmorra. Sin embargo, en este momento, sintieron una profunda sensación de inmersión y una fuerte curiosidad por los mitos y leyendas de la era antigua. Después de todo, este antiguo templo era una antigua reliquia cultural de los terrícolas. Mientras entraba, el muro de piedra parecía haberse convertido en una línea de palabras, simbolizando que en diferentes épocas, más de 10 antiguos todopoderosos habían explorado el antiguo templo. Finalmente, a medida que avanzaban, poco a poco vieron una fila de palabras que podían entender. Era la lengua nativa del infierno. Es similar a la letra de Hueusen. Todos quedaron impactados. Habían visto la letra de Hueusen en la máquina recreativa antes cuando escribió ese poema. Había una frase escrita en él. El viajero del samsara mató a mi amante. Puedo redimirme por 100 generaciones. Las personas a su alrededor se miraron entre sí y no pudieron evitar susurrar. Debería ser Hueusen hablando de Suera. Cuando se establecieron los 6 caminos de la reencarnación, el rey de la reencarnación gobernó toda la era. Pero esta ya es la era moderna. No sé qué pasó antes de esto. Bai Xiaojun sacudió la cabeza y dijo. Quizás ese emperador lo entendería. Está conectado con la era moderna y es probable que sea un remanente de la antigua era mitológica. Se apoderó del mundo roto, reconstruyó los 6 caminos de la reencarnación y dominó los tiempos antiguos, monopolizando varias eras, aunque es extraordinario, sigue siendo solo un emperador celestial. Después de decenas de miles o incluso cientos de millones de años, definitivamente habría una era en la que existirían mitos y leyendas aún más aterradoras. Incluso podría haber dioses de nivel 8 en todas partes, e incluso podría haber potencias de nivel mundial. El rey Samsara debe haber pasado por una destrucción terrible, lo que llevó al surgimiento del rey Samsara y la resistencia de Hueusen y los demás. Para dar la bienvenida a la era actual, Bai Xiaojun miró todo el pasillo de murales. La larga historia casi ha sido borrada. Solo podemos adivinar lo que sucedió en las últimas eras, o incluso en unos pocos miles de años. La era actual es la era de los 6 caminos de la reencarnación.
En este momento, a los ojos de todos, el mundo de los 6 caminos de la reencarnación se había extendido por completo. Puede que el mundo destrozado no estuviera tan destrozado como antes, pero era aún más grande. Mientras avanzaban lentamente, llegaron al final de todo el camino, el antiguo templo. Se les puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Se miraron y preguntaron, ¿sientes que la concentración de radiación ha aumentado más de 10 veces? Es así, a los seres vivos no se les permite acercarse, incluso para nosotros, que somos resistentes a la radiación, supongo que es difícil para nosotros resistirla. Definitivamente hay una fuente de radiación terriblemente fuerte en su interior que exterminará a todos los seres vivos que se acerquen a ella. En palabras de los mitos, sigue emitiendo fuego venenoso e infernal durante cientos de millones de años. Esto es demasiado aterrador. Ha durado incontables eras. Todos quedaron impactados. Sin embargo, pensándolo bien, la vida media de muchas sustancias altamente radiactivas era de decenas de miles o incluso cientos de millones de años. Continúa cargando, ya estamos aquí. Debes ver lo que hay dentro. Gritó Bai Xiaojun, lo que instantáneamente aumentó la confianza de los demás. No solo queremos ser el primer equipo en despejar la mazmorra de la trama principal y obtener la única recompensa, sino que también queremos saber la verdad de la historia. Los demás inmediatamente apretaron los dientes y avanzaron. 1 paso. 2 pasos. Crujir. La puerta se abrió. La radiación instantáneamente se volvió 1000 veces más densa. Era una sala de meditación detrás de un templo antiguo. Era simple y vacío. Un esqueleto antiguo y flaco que llevaba un kasaya estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Había un halo detrás de él y su cuerpo emitía un deslumbrante resplandor de 5 colores como la luz de Buda. Mis ojos. Gritó Bai Xiaojun, sintiendo un hormigueo en el cuero cabelludo. Correr. Él moriría aquí. Esta era una enorme fuente de radiación. Fue demasiado impactante, y era millones de veces más que antes, ya es tan espeso que está en el rango de la luz visible. Hay que saber que algunas radiaciones fuertes también podrían emitir luz. Sin embargo, un resplandor tan aterrador le puso la piel de gallina. Mientras corrían, pensaron en el monje que se había convertido en huesos y en el brillante halo que había durado 100 millones de años. No pudieron evitar sorprenderse, como si hubieran entendido la historia. Entonces esta es la verdad de la luz de Buda. 548 Sistema de fuente de luz de radiación. Toque, 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 toque. Todos cerraron la puerta y huyeron. En ese momento, después de correr una larga distancia, había murales antiguos a ambos lados. Los miembros del equipo se miraron y sus corazones latían salvajemente en sus pechos. Esto es demasiado aterrador. Esa luz brumosa del cristal era tan aterradora que mis piernas se suavizaron. Algunos jugadores discutieron rápidamente, sintiendo que se trataba de una típica muerte inicial en este tipo de mazmorra difícil. Afortunadamente reaccionaron rápidamente y escaparon de la muerte. Después de mucho tiempo, Bai Xiaojun tragó saliva y dijo con voz ronca. Hermanos, miren lo que hemos encontrado. Si se corriera la voz, definitivamente causaría un gran alboroto. La opinión pública en todo Internet será trastornada. No, no puede ser tan exagerado, ¿verdad? Alguien no pudo evitar decir. No puede ser tan exagerado. Bai Xiaojun dijo rápidamente. ¿Sabes lo que encontramos? La verdad de las leyendas históricas. Utilice la teoría de la radiación de la materia en la ciencia moderna para explicar la estructura del infierno y los antiguos mitos chinos. ¿Explicar con ciencia la mitología china de 5000 años de antigüedad? La gente de los alrededores se sorprendió. Solo sintieron una intensa emoción en sus corazones. Sintieron como si la espesa niebla se disipara lentamente y el misterio de la historia se estuviera resolviendo gradualmente. Bai Xiaojun los miró y dijo emocionado. La radiación es el fuego venenoso del infierno, y el círculo de luz eterna de Buda detrás del Buda también es una especie de radiación de alta energía. Esta antigua existencia había caído hace tanto tiempo y todavía era tan aterradora. Se podía ver lo aterrador que había sido cuando estaba vivo. Morirá si se acerca a él. Es otro dios maligno de Cthulhu. Todos asintieron y reaccionaron de inmediato. ¿No era este un tipo diferente de miedo indescriptible? Pensándolo bien, no era como la luz de Buda en los mitos, iluminación eterna, con vidrios coloridos detrás. Anuncios de Put Future. Deberían haber pensado en Xitigarbha, quien podría controlar un Elfire y un infierno tan aterradores. Su propio poder divino debería ser una enorme fuente de radiación.
Este antiguo héroe de la Tierra, de la antigua civilización extraordinaria, podría haber dominado una energía misteriosa sobrenatural de tipo radiación que la gente moderna no podía entender. Pero no lo creo. Había un vacío obvio en esta especulación, era normal que la luz del Buda de Ksitigarbha fuera tan aterradora. Después de todo, el Buda asesino del infierno, ¿qué pasa con los otros Budas? ¿No salvaron a todos los seres vivos? ¿Cómo podrían matar gente así? ¿Qué pasa? Alguien preguntó apresuradamente. Todavía concedía gran importancia a la perspectiva científica del desarrollo. Bai Xiaojun negó con la cabeza. Supongo que los otros Budas controlan una especie de radiación positiva, que es lo opuesto a la energía positiva. Aunque también provocarán deformación por radiación y transformación celular, sin embargo, fue solo una influencia positiva. Cabe saber que algunas radiaciones especiales podrían producir efectos positivos y promover una evolución significativa de los seres vivos. Mirar. ¿Cuál de esos Budas no tuvo pérdida de cabello y un montón de verrugas en la cabeza? Esta fue una deformidad por radiación. ¿No es similar a esas criaturas que fueron afectadas por la radiación nuclear? Todos se quedaron sin palabras. Hablando de eso, era un poco similar. Eso tenía sentido. Después de todo, la caída del cabello por radiación fue el síntoma inicial más común. No es de extrañar que todos fueran calvos. Se sorprendieron al descubrir que esta mazmorra de instancia había ocultado tanta información. En cuanto a las 3 cabezas y 6 brazos, el deslumbrante Vajra y todo tipo de formas deformadas, además del bulto en una cabeza, son obviamente las formas generales de deformidad por radiación, Bai Xiaojun dijo con confianza. Buda, el Buda. La luz que practica es probablemente un sistema especial de radiación cósmica. Mire de nuevo, ¿será que esta energía de radiación especial podría infectar y asimilar fácilmente a otros seres vivos? ¿Asimilación? Este es el principio de salvar a todos los seres sintientes. Conviértete a Buda. Cuando todos escucharon esto, tenían expresiones extrañas. Sintió que se estaba volviendo cada vez más similar. Esto no podría ser tan simple como una coincidencia, ¿verdad? Se adentraron en las profundidades del infierno, el misterioso y antiguo camino del sol, y vieron los antiguos edificios mitológicos prehistóricos. Quizás ya habían vislumbrado un rincón del sistema de cultivo de la antigua mitología Huaxia. Es una civilización extraordinaria que pertenece a nuestra antigua tierra y el verdadero principio del linaje budista. Usando la ciencia para explicar lo extraordinario. Anuncios de Put Future. La gente a su lado respiró hondo. Aunque muchas pruebas apuntaban en la misma dirección, el impacto fue demasiado grande. Todavía era difícil de imaginar y había que solucionarlo poco a poco. XT. ¿Ustedes todavía no me creen? Luego diré otra. ¿Cómo vas a explicarlo? Bai Xiaojun no pudo evitar decir. Si se trata de un sistema de cultivo por radiación, entonces es comprensible por qué es tan dominante, como decía el dicho. Con la luz de Buda, un área de 800 millas está llena de tierra de Buda. Sí, tierra de Buda, ¿esto no era la zona de radiación? Solo los creyentes podían vivir dentro. ¿Quién más se atrevería a entrar? ¿No quieres vivir? Una vez que entres en la zona de radiación, definitivamente serás asimilado a un creyente. ... Todos quedaron atónitos. El brillante reino budista era, radiación. Disparar. Distrito. Todo el mundo sabía que la radiación era una forma de energía mortal destructiva y aterradora. Transformaría y mutaría locamente células deformadas, provocando el colapso de los genes biológicos. Lo que estaba frente a ellos se llamaba el Fire y llenó toda la peligrosa tierra. Sin embargo, si pudieran desarrollar una radiación positiva similar a la energía, la luz brillaría y promovería la evolución biológica. Sería un sistema muy poderoso y dominante. El sistema de fuente de luz de radiación. Este tipo de extraordinario sistema de cultivo de energía era muy dominante. Definitivamente sería capaz de formar una gran fuerza que no fuera inferior al misterioso arte de las 9 revoluciones. El principio de cultivo de Buda es que emitirá una radiación especial de energía positiva. Emitirá un brillo como la brisa primaveral y llevará a la gente a hacer el bien, donde quiera que vaya, está lleno de la luz de Buda y emite energía positiva. Bai Xiaojun murmuró para sí mismo. ¿Aún no te has dado cuenta? Los jugadores de los alrededores guardaron silencio. Todo el mundo estaba aterrorizado. Si se convirtiera en radiación beneficiosa de energía positiva, sería una poderosa habilidad para traer buena fortuna a todos los seres vivos. Sin embargo, cómo convertirlo y cómo estudiarlo era un problema aterrador. Luz. Difundiendo a los creyentes.
Todo lo que iluminaba era tierra de Buda. Su respiración gradualmente se volvió pesada. Sus expresiones eran todas diferentes. Hubo miedo, alegría y conmoción. Todos los presentes tenían una expresión extraña. Con toda la evidencia ante ellos, lo creyeron completamente. Uno de los miembros del equipo se había rendido por completo. Parecía haber pensado en algo y gritó emocionado. No es de extrañar que se llame Dari Buda, la imagen era la de una persona con un sol en la espalda, emitiendo un halo. Donde quiera que fuera, era tierra de Buda, llena de creyentes, esto fue claramente una pista desde el principio, aquí hay radiación. Veo. El otro hombre se estremeció, emocionado por saber la verdad. Con un sol en la espalda, ¿cómo es posible que el sol no tenga radiación? El sol está experimentando intensas reacciones nucleares de alta energía en todo momento. Detestable. Han aparecido tantas pistas míticas frente a nosotros, pero solo entendimos todo cuando vimos el pequeño sol con una fuerte radiación detrás del monje esqueleto. 549 Capítulo 558, Herencia. La tensa atmósfera explotó por completo. Pensándolo bien, obviamente hay una base para que el Buda alimente al águila con su propia carne y la convierta. No había carne gratis en el mundo. Esto es para permitir que la otra parte se una a la religión. Pensándolo bien, los monos también fueron irradiados y se convirtieron en creyentes. Se unieron a la iglesia obedientemente. Has aprendido la técnica del combate contra la radiación. La respiración de todos se aceleró mientras continuaban trayendo los antiguos mitos y leyendas de Huaxia. De hecho, todos recibieron una respuesta razonable y perfecta. Esta instancia de mazmorra había revelado demasiado. Desde el momento en que entraron al antiguo templo y vieron los dos antiguos caracteres chinos Xitigarbha, hasta la historia antigua y la verdad oculta del sistema de cultivo, fue tan impactante. Todos respiraron profundamente. Esta es realmente una explicación extremadamente científica de la mitología antigua. La gente en el mundo moderno decía que Buda era falso, que Buda no existía y que Buda era muy poco científico, no lo entendían. La investigación científica moderna no era lo suficientemente profunda. Sin embargo, nuestra física está empezando a comprender los principios de la mitología, al igual que los izudaardianos, que crean cosas extraordinarias a través de la ciencia. Luego, todos miraron a Bai Xiaojun y se pusieron manos a la obra. Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación? ¿Esa puerta sigue abierta? El rostro de Bai Xiaojun se puso ansioso. Después de entrar con gran dificultad, vio lo que parecía ser el cadáver del Bodhisattva Xitigarbha. A pesar de que habían pasado cientos de millones de años, todavía emitía un aterrador fuego infernal que barría toda la cámara secreta. Las otras figuras poderosas probablemente no se atrevieron a acercarse. No pudieron soportarlo y no obtuvieron la herencia, por lo que solo pudieron dejar palabras afuera. No hace falta decir más. Esto es una herencia. Bai Xiaojun analizó la situación seriamente. Si no me equivoco, según registros anteriores, estos antiguos budas deberían tener reliquias. En cuanto a la reliquia, era su núcleo de energía, una fuente de radiación. La reliquia emitía una tenue luz dorada, que también coincidía perfectamente con las características, es solo que esta herencia es demasiado dominante y la gente común ni siquiera puede levantarla. Las células de todo su cuerpo colapsarán, saldrá pus y quedarán exhaustos. Todos asintieron. Si fuera un Buda normal, emitiría luz y radiación de energía positiva. Si uno se lo quitara, a lo sumo sería asimilado y se convertiría en el próximo Buda, o tal vez podría llamarse la reencarnación del Buda. Esta era la reliquia de Buda, transmitida de generación en generación. Quizás fue también el origen de la leyenda de la reencarnación. Se decía que cuando caían generaciones de Budas, siempre habría Budas reencarnados que serían resucitados. El más famoso fue, el dragón que somete al tigre y la cigarra dorada deberían basarse en este principio. Cuanto más pensaban todos en ello, más entendían. Cuando recordaron los largos mitos y leyendas budistas, quedaron completamente impactados. Esto explicaba perfectamente la historia de todo el sistema mitológico. El rostro de Bai Xiaojun era solemne cuando dijo, es solo que el Bodhisattva Xitigarbha es demasiado aterrador y especial. Es el único Buda del infierno que cayó en el camino del diablo y cultivó al Buda asesino. Su sarira es demasiado aterradora y feroz. Se utiliza principalmente para matar. La gente común no puede soportarlo, o se lo habrían quitado hace mucho tiempo. Cuando pensaron en esto, todavía no tenían otra opción. Supusieron que debería haber una reliquia sobre el cadáver, pero no pudieron quitársela. Este nivel de radiación no era algo que pudieran soportar.
Si lo llevaran consigo, morirían. Una vez hubo una noticia en la que un hombre recogió una bala de metal con una fuerte radiación durante un experimento. Le pareció hermoso y se lo guardó en el bolsillo. En apenas 10 minutos, se desmayó en el suelo y tuvieron que amputarle la pierna. Este era el aterrador poder de la radiación. Anuncios de Put Future. No puedo quitármelo, pero no puedo regresar con las manos vacías, solo puedo intentarlo. Bai Xiaojun apretó los dientes e indicó a los demás que dieran un paso atrás. Intentaré comunicarme y suplicar piedad. Este ser antiguo tiene grandes ambiciones. Todos hemos crecido escuchando sus historias. Como héroes que una vez vinieron de la tierra, tal vez él muestre misericordia. Después de todo, todos somos del mismo origen. Con eso, Bai Xiaojun se rompió la rodilla y se arrodilló en el suelo. Se inclinó lentamente. Según he oído, el Buda está en Daritiano por un momento y yo soy la madre. En los 10 mundos ilimitados, se habían reunido todos los Budas indescriptibles y el gran Bodhi Mahasattva. Alabado sea el Buda Shakyamuni por poder vivir en el mundo del mal de los 5 caos. Las pocas personas a su alrededor abrieron mucho los ojos y rápidamente retrocedieron unos pasos. Este era un hombre despiadado. Realmente se arrodilló en el camino para recibir la herencia y reconocer a un maestro, e incluso recitó las escrituras. Este parecía ser el sutra del deseo original del Bodhisattva Ksitigarbha. Este hermano obviamente creía en la realidad y probablemente la recitaba con frecuencia. Sin embargo, ¿esto realmente funcionará? Alguien murmuró para sí mismo. Se sintió extraño y pensó que esto era increíble. Después de todo, inconscientemente pensó que se trataba de un juego. También había gente que no era tan estúpida. Querían intentar aprender a ser aprendices de un maestro, pero obviamente no tenían el conocimiento en esta área y no sabían recitar las escrituras. Después de todo, si tuviera éxito, significaría que heredaría la salida de la otra parte y se convertiría en el sucesor del Bodhisattva Ksitigarbha. Su identidad sería la reencarnación del Bodhisattva Ksitigarbha. Las oportunidades en esta mazmorra eran demasiado grandes. Bai Xiaojun se inclinaba con cada paso que daba, cantando lentamente las escrituras, luciendo extremadamente piadoso. Por otro lado, cuando Shuzi vio esto, inmediatamente aspiró una bocanada de aire frío, se quitó las gafas de sol y se puso de pie. Este hombre es aterrador. De hecho, esta persona no es simple. Tiene la mente muy abierta para pensar en la forma embrionaria de este sistema de radiación. Me hace sentir vagamente que el budismo es un sistema especial de energía de radiación. Parece haber una historia oculta en los mitos antiguos, dado que ese es el caso, le daré la oportunidad de intentar abrir un nuevo camino. XT. Shuzi siguió murmurando para sí mismo. Aunque la radiación era toda energía destructiva y podría requerir mucha investigación en profundidad para transformarla en otro tipo de energía positiva, que tal vez no fuera posible de lograr, Shuzi ya había visto el enorme potencial de un nuevo sistema de cultivo. Si el sistema de radiación realmente puede convertirse en realidad, entonces definitivamente será una técnica de cultivo extremadamente tiránica y tiránica. Ante ese pensamiento, Shuzi levantó ligeramente la mano. De todos modos no hay pérdida, así que no hay nada de malo en intentarlo. A ambos lados del antiguo templo había antiguos murales. Paso a paso, Bai Xiaojun se arrodilló en el suelo de manera piadosa y educada, cantando las sagradas escrituras. Finalmente, abrió lentamente la puerta. Chirrido. La puerta se abrió al instante. Anuncios de Put Future. Esta vez, la fuente de radiación era mucho más pequeña y se encontraba dentro de un rango aceptable. No fue tan intenso como antes. Cada célula de su cuerpo gritaba: «Corre, este tipo de horror». De hecho se ha manifestado. Bai Xiaojun estaba extremadamente emocionado. Apretó los puños y dijo: «Lo sabía. Debe haber una manera de superar este tipo de mazmorra de instancia. Es imposible que no haya solución. Y el oponente es un antiguo héroe de nuestra tierra, un gran dios antiguo». Una era tras otra, las criaturas que dejaron palabras en los murales no se pueden heredar, sin embargo, sí podemos heredarlas. Estamos del mismo lado. Somos nosotros los que compartimos el mismo linaje. Continuó adorando con devoción, paso a paso. De repente, el cadáver tembló ligeramente cuando una voz de la era antigua resonó en sus oídos. Seguía siendo una canción cantonesa con cierto acento. Después de 100 millones de años, ¿habrá un descendiente que obtendrá el Di? Puede recitar escrituras gruesas y es como Eouzongui. Wala. Con eso, una hilera de reliquias voló lentamente.
Emitía una luz brillante de 5 colores, como si fuera una vasta luz divina que existiera por la eternidad. El más pequeño brillaba con una luz dorada mientras volaba hacia adelante, todo el esqueleto volvió a quedar completamente quieto. Estallido. Tan pronto como se cerró la puerta, Bai Xiaojun tomó la reliquia y salió volando. Bai Xiaojun estaba completamente estupefacto. ¿Qué idioma era ese? Xitigarbha Bodhisattva, ¿no era un dios de Huaxia? ¿No está escrita en chino la palabra tesoro de tierra en la puerta? Hermano, soy cantonés de las provincias de Guangdong y Guangxi. Puede que sea un acento antiguo y resulta un poco incómodo. En ese momento, un jugador a su lado tenía una expresión extraña. También sintió que era extraño que Xitigarbha pudiera hablar cantonés. El significado general es que después de miles de millones de años, algunos descendientes realmente pueden venir aquí. Has recitado una buena escritura, me gustas mucho. Bai Xiaojun quedó estupefacto. ¿Tan directo? Había muchos dialectos en China. La bestia Dao tenía 4 idiomas comunes, pero había más en China. Había innumerables idiomas en todas partes, efectivamente, estaba lleno de gente incondicional a la que le encantaba la diversión de aprender idiomas. A las pocas personas presentes no les sorprendió que hablara cantonés. Era más venenoso hablar mandarín moderno con fluidez. Durante la dinastía Tang, hace 1000 años, el mandarín no era tan común como en la era moderna. En la antigüedad existía naturalmente una mezcla de varios idiomas. Sin embargo, el cantonés ya era bastante popular en algunas partes de la dinastía Tang y se consideraba un idioma importante. Parece que el bodhisattva Xitigarbha podría haber vivido en las regiones de Guangdong y Guangxi de la dinastía Tang, sus expresiones se volvieron extrañas. Este acento tenía una inexplicable sensación de familiaridad, como si hubieran visto a sus viejos amigos desde un lugar lejano. Vamos. La expresión de Bai Xiaojun cambió de repente. No puedo llegar a tiempo. Si no vuelvo y ahora mismo, parece que solo he obtenido la reliquia más pequeña. Tendré que volver en el futuro. Los pocos salieron rápidamente del antiguo templo. Salieron de las ruinas antiguas. La historia recordaría este momento. En el año 413 del año celestial, Xitigarbha Qin obtuvo la antigua herencia en un antiguo templo. Para heredar el testamento de su antepasado, se despide de su esposa a regañadientes. Sus 7 hijos se convirtieron al budismo y abandonaron el mundo de los mortales. Cultivaron las 6 raíces de la pureza y la prosperidad del budismo. 550 Budismo antiguo y dudas históricas. 2 en 1. Un grupo de personas pasó sigilosamente por la mazmorra y el templo antiguo, y luego se apresuró silenciosamente a regresar por donde habían venido. Afortunadamente no hubo peligro en el camino. En la antigua Tierra Dorada, echaron raíces árboles misteriosos. Afortunadamente, los hombres y mujeres del árbol que patrullaban sintieron el ki aquí y pensaron que eran del mismo tipo, por lo que no vinieron. Es como una misión imposible. Alguien se sorprendió y sintió que tenía suerte. Esto es sigilo. Como era de esperar, no podemos usar la fuerza bruta para atravesar esta mazmorra. La única forma de superarlo es convertirse en uno de los de su especie y salir del área de patrulla. Ustedes dicen de repente, alguien miró los árboles verdes que emitían un tenue brillo y se echó a reír. ¿Podrían ser estos árboles el legendario árbol Bodhi? Se dice que Shakyamuni alcanzó la iluminación bajo un árbol Bodhi y se convirtió en Buda en el acto. Así comenzó el cultivo budista. El corazón de todos tembló. Era realmente posible. La radiación de estos árboles era muy grande. Si estudiara su estructura, podría abrir este sistema de fuente de luz de radiación y obtener una idea de algo. Después de todo, era natural. El comienzo de cualquier sistema se deriva de la naturaleza. Bai Xiaojun también reflexionó. Eso es cierto. Quizás tenga que quedarme aquí y estudiar la estructura de estos árboles. Caminaré por el camino que una vez tomó Shakyamuni y alcanzaré la iluminación en un camino de Buda que me pertenece. Esto es una prueba para mí. Después de todo, el maestro Xitigarbha no me enseñó ninguna técnica de cultivación porque quería que abriera un camino y no siguiera el antiguo camino de mis predecesores. Xitigarbha había fallecido en postura sentada, y había muchas reliquias, al menos 10 de ellas, aunque había obtenido la sarira más pequeña, solo podía soportar esta pequeña en este momento. Sin embargo, él no tenía ningún método de cultivo. Era equivalente a obtener una rica fuente de energía de cultivo. Parecía que lo habían dejado explorar solo. Alguien más dijo. Además, esos extraños hombres y mujeres en los extraños árboles están absorbiendo el resplandor de esta radiación.
Es probable que sean Biku y Bichuni de la antigüedad. Después de ser afectada por esta área de radiación, no, la tierra de Buda está infectada. El corazón de todos latía cada vez más rápido. Sintieron que el entorno de todo el templo antiguo se había desarrollado perfectamente. Los árboles Bodhi, Biku, Bikani. Este pedazo de tierra era una zona de radiación aterradora. La tierra de Buda pareció brillar por la eternidad. Poco a poco salieron de las ruinas antiguas. Estaban completamente relajados y regocijados por haber sobrevivido a un desastre. Esta fue una experiencia de exploración de ruinas inolvidable. En ese momento, todo el grupo estaba dirigido por Bai Xiaojun. Era obvio que era muy inteligente. En el futuro, lo más probable es que ascendiera al poder, sin mencionar que tenían una gran oportunidad. Si ascendía al poder, definitivamente se iluminarían y se convertirían en un grupo de budas cercanos a ellos. Todos tenían un pequeño sol sobre sus cabezas, brillando con una luz de 5 colores. Juntaron sus manos y dondequiera que fueran, brillaría una luz dorada. Era la tierra de Buda. ¿No fue maravilloso? Es muy probable que la Vairocana sea un sistema de cultivo que se creó visualizando el sol. Todos dijeron de nuevo. En este momento, solo se sentían extremadamente emocionados. Cuando una persona alcanzaba el Dao, sus gallinas y perros se elevaban a los cielos. Esto era demasiado alto. Sintieron que definitivamente serían un jugador destacado en el futuro y heredarían el legado budista. Probablemente serían famosos en el ranking. En el camino de regreso, Bai Xiaojun respiró hondo y dijo: hermanos, ya casi llegamos. Primero, tenemos que lidiar con algunas lesiones. No podemos morir. Después de todo, si morimos, no nos quedará nada. Bien. Todos asintieron. Después de todo, acababan de salir de la aterradora zona de radiación. Aunque se veían bien en ese momento, mucha radiación no los mató instantáneamente. En ese momento pensaron que estaban bien, pero al cabo de unas horas cayeron al suelo retorciéndose y supurando pus. Esta fue la razón más aterradora. La radiación no pasó desapercibida. Todos rápidamente comenzaron a recuperarse de sus heridas. Fue lo más rentable sobrevivir a esta ola de ataques. En los días siguientes, se habían estado recuperando. No tenían intención de decírselo a nadie más. Pero algunos de ellos también comenzaron a desarrollar ki y exploraron el antiguo templo de la misma manera que Bai Xiaojun. Pronto, esos equipos encontraron algo inusual. El tablero horizontal del antiguo templo tenía escrito el carácter chino Xitigarbha. Los nuevos pasos de algunas criaturas en el templo fueron muy desordenados, lo que les hizo saber que no eran los primeros en robar la tumba. Hay un pez gordo que robó un pollo. Sal y di algo, apretar los dientes. ¿Quién es ese pervertido? Recogiendo melocotones en secreto. ¿Y qué pasa con los antiguos caracteres chinos escritos en él? ¿Son ustedes unos bastardos los que anotaron su viaje hasta aquí y destruyeron los lugares escénicos? La multitud estaba emocionada. Entonces, alguien empezó a investigar. Hace unos días, alguien había estado actuando de manera extraña. Salieron de forma extraña y regresaron con heridas graves. Después de todo, era imposible no estar expuesto a una alta radiación durante un viaje así. Bai Xiaojun y los demás vieron que ya no podían ocultarlo. Tarde o temprano serían descubiertos, así que se destacaron y explicaron todo el asunto. Formé un equipo pequeño. Bai Xiaojun dijo: déjame contarte lo que vi. Tal como esperaba, en el momento en que terminó de hablar y anunció la noticia, todo el foro estaba alborotado. Los antiguos caracteres chinos, el relativo flujo del tiempo, los talentos en la tierra, un anciano del antiguo templo de Xitigarbha. Y la dinastía Tang. Hablando en cantonés, parecía que lo era la dinastía Tang. 1000 años, pero de hecho. Había venido a este mundo durante incontables años antiguos y ya había caído, una visión del mundo tan aterradora era como ver un drama mítico. Entonces estás diciendo que hubo muchos personajes legendarios de varias dinastías y generaciones que existieron en la historia y volaron al mundo actual de los juegos en línea. Nuestros 5000 años de historia son muy cortos, pero es mucho tiempo para las personas que solo pueden permanecer en el mundo mortal y los antiguos héroes que han ascendido. 100 años en el cielo, un día en la tierra. Anuncios de Put Future. Buda, ¿entonces es radiación? Si lo piensas de esta manera, tiene sentido. Internet se volvió loco, los foros se volvieron locos y todos los jugadores del juego aplaudieron. Esto fue demasiado emocionante. Tal como esperaba Bai Xiaojun, este era solo el tercer día del juego. El mundo que se había extendido era demasiado aterrador.
Este juego había cambiado por completo la visión del mundo de todos. En una residencia universitaria. Hermanos, esta visión del mundo es completamente consistente y está completamente conectada con las visiones del mundo de los otros magos y los árboles antiguos. No hay lagunas. Un grupo de estudiantes entusiastas discutían frente a sus computadoras. Así es. La configuración del flujo del tiempo puede incluso traer perfectamente este mundo y el tiempo de nuestra sociedad real a él. Una escena así se podía ver en todas partes. Innumerables temas comenzaron a centrarse. En realidad, muchas personas estaban tan emocionadas que no podían dormir. La historia antigua contenida en esto era demasiado misteriosa y tenía infinitas posibilidades. Yuan Qinghua tenía un nuevo amor. ¿No te preocupan nuestros 4 hijos y los trillizos de los que estás embarazada? Bai Xiaojun puso los ojos en blanco. Es una aventura tan emocionante que quiero traerte para causar problemas. Después de todo, los 2 hermanos hemos pasado juntos por 7 situaciones de vida o muerte. Sin embargo, si tú, un emperador celestial, fueras encerrado como un cerdo reproductor, ¿quién podría sacarte? Ni siquiera los devas te dejarían ir. En este momento, incluso Mengmei, el corredor del monte Aruna, y los otros peces gordos de los distintos reinos tenían una expresión oscura en sus rostros. Respiraron profundamente y quedaron tan sorprendidos que tenían la boca bien abierta. Ya habían adivinado que Wuxia tenía una antigua civilización extraordinaria. Pero ahora, el mundo de los 6 caminos de la reencarnación resultó ser el legendario mundo inmortal donde ascendieron los antiguos. Un mundo con mayor caudal. También apareció Xitigarbha, un antiguo hombre de la dinastía Tan en realidad. El grupo privado de jugadores expertos explotó y empezaron a discutir en secreto. Linda chica, sistema de radiación. Sonaba aterrador y definitivamente no era más bajo que el sistema de incienso. Además, tenía un atractivo sin precedentes, que de hecho era adecuado para establecer una religión y asimilar a los creyentes. Los principios de cultivo de este antiguo sistema budista han sido mostrados preliminarmente y han confirmado muchas cosas. Es muy aterrador. Puedes descubrir los detalles por tu cuenta, te daré un vistazo. JPG, editor del sistema. Todos los grandes jefes, habéis visto mucho. Escuche en silencio, temblando. El monarca alquimista tosió, no esperaba que la verdad fuera tan impactante. En realidad comenzó en la antigüedad, si no lo piensas, con la aterradora velocidad de un día a un año, y mucho menos 1000 años, incluso en realidad, después de otros 100 años, seremos como el Bodhisattva Xitigarbha. Allí, y habrán pasado innumerables eras antiguas. Podían sentir el peso del destino. Esto explica perfectamente por qué no importa cómo la gente moderna excavara los sitios históricos, no podían encontrar ningún resto del extraordinario poder de los mitos antiguos, como si nunca hubiera existido. Entonces él no fue el primero. Había pueblos antiguos que habían ascendido hace mucho tiempo. Aunque no sabía cuáles eran las condiciones de selección para la ascensión de los antiguos, la condición de la ascensión moderna era que escribir artículos duros era la manera de entrar en la era. El corredor del monte Aruna. Según mi análisis, la información que he reunido hasta ahora es que hay un huevo de Pascua aún más grande en este antiguo templo Mazmorra. No es inferior a nada de lo que conocemos sobre el budismo. ¿Había otro gran secreto escondido? ¿Un secreto no inferior al del budismo? Todos en el grupo estaban atónitos. Todos sabían que el corredor del monte Aruna era extremadamente inteligente y todos lo admiraban. Después de todo, cada uno tenía sus propios talentos y rasgos únicos, y este rascal era bueno planificando. Sin embargo, lo que acaba de decir fue increíble. Alguien dijo, eso es imposible, ¿verdad? Hay un secreto aún mayor en el que no puedo pensar. El corredor del monte Aruna respondió. Ustedes simplemente esperen y verán, orgulloso. XT. Por otro lado, los principales institutos de investigación también estaban alborotados. ¿Los antiguos budas chinos usaban un sistema de radiación de luz? Si lo piensas de esta manera, de hecho es muy similar. Solo recientemente hemos empezado a entrar en contacto con la radiación, lo más común es la radiación nuclear. No esperaba que en la antigüedad lejana, la extraordinaria civilización de Wuxia ya hubiera entrado en contacto con este tipo de uso de energía. Muchos científicos con batas blancas quedaron atónitos al observar la acalorada discusión en el foro. Sintieron que sus visiones del mundo se habían visto completamente impactadas. Y todo esto, el legado de un antiguo dios chino, un Buda, fue obtenido por un jugador común y corriente. La respiración de todos se aceleró. ¿Qué tipo de concepto era este?
Él era un dios. Los restos del antiguo Buda, que tenía cientos de millones de años y emitía un aura tan aterradora, habían sido heredados por una persona moderna y corriente del siglo XXI. Investigar. Investiga la identidad real de este jugador. Un anciano de cabello dorado y puente nasal alto estaba sentado en su asiento con rostro serio. Miró nerviosamente la pantalla y un toque de emoción y urgencia pasó por sus ojos. Si la herencia del Bodhisattva Ksitigarbha llega a nuestro lugar, el impacto será evidente. En ese momento, todo el laboratorio estaba en silencio. Anuncios de Put Future. Internet estaba alborotado. La trama principal de este juego era como la trama de un dios. Debe saberse que antes ya era muy piadoso. Sin embargo, la antigua mazmorra del templo, que estaba perfectamente conectada e integrada con la historia antigua de la realidad, había ascendido por completo al altar. En ese momento llegó el corredor del monte Aruna. Él trajo directamente información aún más explosiva a la gente, haciendo estallar completamente este altar, llevándolo al nivel más alto. El corredor del monte Aruna publicó de inmediato. ¿De verdad creen que saben todo sobre esta mazmorra del antiguo templo? Has pasado por alto el huevo de Pascua escondido más aterrador de esta mazmorra. Solo has visto la mitad de la verdad. ¿Qué? La gente en internet estaba ansiosa. Este tipo obviamente había descubierto algo. Pero cuando recordó lo que había experimentado en el antiguo templo, sintió que el razonamiento de Bai Xiaojun ya era perfecto. No había más secretos que desenterrar y ya no quedaban más secretos. Después de todo, ya habían visto las capacidades de Bai Xiaojun. Era una persona meticulosa y observadora. Esa fue la impresión más impresionante que les dejó. Después de todo, Bai Xiaojun había elegido una forma de limpiar la mazmorra, algo en lo que nunca habrían pensado. Tampoco pudieron adivinar la historia de la mazmorra. El Buda podría ser un sistema radiante y no había forma de limpiarlo. Pero Bai Xiaojun solo había visto la mitad. Todos estaban estupefactos. ¿Este tipo sigue conduciendo tan rápido? ¿Hasta qué punto fue su visión? El corredor del monte Aruna estaba bastante tranquilo e hizo una pregunta de inmediato. En primer lugar, ¿piensas que estos monstruos de las mazmorras, los hombres y mujeres de los árboles, que nos están bloqueando, provienen del sistema de fuentes de luz de radiación? Son budistas, Biku, pero claramente algo andaba mal. Tu análisis está equivocado. ¿Qué ocurre? Todos preguntaron. En sus cuerpos, hay otro sistema. Aquí, tan pronto como el corredor del monte Aruna terminó de hablar, todos finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Habían estado descuidando lo más importante y obvio. La ira. Así es. La radiación inmediatamente llamó su atención. En el proceso de su discusión, ignoraron el sistema misterioso y desconocido más obvio. Aquí, ¿qué pasa? La expresión de Qiu Mingsan era seria mientras escribía. Según nuestro conocimiento actual, naturalmente no podemos entender el principio. Sin embargo, ahora que sabía sobre Buda, ¿qué pasaría si hiciera la misma deducción inversa y la combinara con la historia china? Debes saber que en la antigüedad, había practicantes de Qi que practicaban el Qi interno. Las expresiones de todos comenzaron a cambiar. Qi. Nadie se olvidaría de la historia de los antiguos guerreros del refinamiento de Qi. La dinastía anterior a Qin tenía la mayor cantidad de guerreros de refinamiento de Qi. En ese momento, las 100 escuelas de pensamiento eran famosas por sus guerreros de refinamiento de Qi y guerreros de refinamiento de Elixir. El corredor del monte Aruna siguió acelerando. Como todo el mundo sabe, los cultivadores también cultivan la energía verdadera. Este también es un tipo de energía. ¿Es una coincidencia? ¿Cuál es la teoría más básica del taoísmo? Xiantianjiki. ¿Qué es un leviatán? Mucha gente moderna no entendía que en el taoísmo, Qi significaba Qi, que era Qi innato. En el cultivo chino antiguo, el Qi era sin duda la base, y el Qi verdadero era la fuente de energía para los cultivadores taoístas. Las expresiones de todos se congelaron. El corredor del monte Aruna continuó. Dao tiene el dicho de respirar embrionariamente y regresar al reino de Xiantian de una vez. Todo esto muestra la importancia de un aliento en el cuerpo de un taoísta. Cuando todos escucharon esto, todo tipo de antiguas teorías taoístas volvieron a nacer en sus corazones. Un pensamiento aterrador nació en sus corazones. Este era el principio básico del cultivo del Dao. Anteriormente apareció Buda. Ahora, era Dao. Se les puso la piel de gallina. Originalmente, el impacto de un sistema de luz de radiación budista ya era aterrador.
Sin embargo, ante sus ojos, el segundo ataque del mismo nivel en realidad estaba oculto en el primer ataque, y no lo habían notado antes. Todos ellos están vinculados. No pensé que podría seguir profundizando en esta mazmorra y ocultar más información. El rostro de Bai Xiaojun también cambió. En este momento, sintió profundamente la brecha entre él y estos peces importantes. Tos, tos, tos. El corredor del monte Aruna continuó. Ya lo has adivinado. La antigua teoría taoísta era que, una vez que se filtrara el ki innato, su cultivo se vería gravemente dañado. ¿Son estos seres vivos iguales? No me importa si me crees o no. El rostro del corredor del monte Aruna se oscureció. Esto es demasiada coincidencia. Los 5000 años de historia de la mitología de China pueden parecer cortos, de hecho, eran insondables. Quizás el Buda había aparecido en una antigua civilización que había existido durante cientos de millones de años, el Dao podría haber aparecido. Ahora, después de experimentar el incidente de la radiación del Buda, ¿cómo no iban a creerlo? El Ki era obviamente el Dao legendario. Buda era un sistema de fuente de luz de radiación. Dao era el sistema de Ki innato. Las leyendas de la historia china, el antiguo sistema taoísta, nuestros verdaderos ancestros cultivaron el sistema de civilización. Algunos de ellos fruncieron los labios, sintiéndose extremadamente complicados. En este momento, a medida que la trama principal del juego avanza y toca las leyendas históricas originales, los 5000 años completos de la historia de China podrían ser anulados. ¿O revelar la verdad? Quizás el resurgimiento de lo sobrenatural. Sin embargo, ¿podría realmente volver a la realidad? En este momento, muchos internautas frente a sus computadoras sintieron como si los vasos sanguíneos de sus cerebros estuvieran a punto de estallar y brotar. 551 Capítulo 560, la confianza es un poder. El impacto de esto simplemente subvirtió sus 3 puntos de vista y destruyó todo tipo de mitos y leyendas que habían escuchado y visto desde la infancia. No pudieron evitar ordenar algunos de sus pensamientos. Buda, el sistema de radiación de la fuente de luz es esencialmente luz. Dao, el sistema Xiantian Qi, la esencia es el Qi. Ancianos. Luz y aire. La luz de Buda era realmente radiactiva. El verdadero Qi era el verdadero Qi. Es demasiado realista. En este momento, muchas personas estaban sorprendidas y llenas de alegría. Los antiguos no nos mintieron. Este es el significado literal. Es solo que antes no podíamos entender los mitos antiguos. Solo ahora entendemos que las palabras de los mitos son tan sencillas y fáciles de entender. La verdad de la historia y los mitos chinos. Este breve párrafo ya era bastante pesado a los ojos de la mayoría de la gente. Algunas personas de repente recordaron su primera infancia, los mitos y leyendas que esperaban en su infancia, Neza causando estragos en el mar y el palacio celestial, él también lo adoraba. Cuando era niño, incluso hizo un escándalo por comprar la vara del aro dorado y la blandió como un chunibyo. Sin embargo, cuando creció, innumerables ancianos le dijeron que era solo una estafa y una historia ridícula. Los adultos se dijeron a sí mismos. En realidad, e incluso en la antigüedad, nunca hubo un trascendente. Los mitos y leyendas eran todos supersticiones. Sin embargo, en ese momento, era como si una voz suave le susurrara al oído, evocando su impulso y sueño inicial. No es necesario que te rindas, esos mitos y leyendas apasionantes alguna vez existieron en la historia. Solo esta frase. Esa frase fue suficiente. Mucha gente miró las capturas de pantalla, el tablero horizontal borroso del antiguo templo, Xitigarbha, y el esqueleto del antiguo monje solitario. Tuvieron el impulso de llamarlo la gloria de la historia, pero guardaron silencio. Anuncios de Put Future. Bodhisattva Xitigarbha. Si el infierno no estuviera vacío, él no se convertiría en Buda. XT. Este es un hombre antiguo de la dinastía Tang de hace 1000 años. Era un héroe de nuestros antiguos ancestros chinos y un dios que pertenece a nuestros dioses orientales. Él tiene sangre y carne, por eso debes heredar su voluntad. Estaban obsesionados con los juegos en línea de Xianxia, las novelas de fantasía y el mundo brillante. ¿Por qué no querían compensar los arrepentimientos en sus corazones? Sin embargo, en este momento, independientemente de si se trataba de una historia que existía en la vida real o si en realidad era solo un juego en línea, la visión del mundo presentada frente a ellos era una fusión de mitos antiguos y realidad. Hizo que la gente sintiera una fuerte sensación de inmersión. Atrajo mi atención con éxito. Incluso más personas se sentaron frente a sus computadoras, respirando rápidamente.
Anteriormente, todavía había gente que se resistía, pensando que era demasiado duro y no quería soportarlo. Pero ahora, no pudieron evitar querer caer al pozo. Los mecanismos del budismo, el taoísmo y la cultivación ya habían sido revelados. Las dos religiones más importantes de la mitología antigua ya habían desvelado sus mayores secretos. En cuanto a si era cierto o no, dependía de cómo lo veía el individuo. En este momento, alguien finalmente no pudo evitar analizar. Según este punto de vista, el bhikkhu, bhikkhani en el que pensamos en realidad no es solo un discípulo budista que practica la radiación, o era un cultivador de Dao que cultivaba el ki interior. ¿Eran budismo y taoísmo? ¿Buda es Dao? Todos recordaron inmediatamente a esos misteriosos hombres y mujeres árboles. Sintieron que la sangre se les subía a la cabeza y sus cabezas zumbaban. Esto era muy extraño, como si hubieran descubierto una aterradora historia antigua. ¿Es la guerra entre el budismo y el taoísmo? Pero en esencia, es una batalla de ideas entre la luz y el ki. Las leyendas antiguas son demasiado asombrosas. Entonces, ¿por qué los seres vivos que quedan en esta tierra cultivarían el budismo y el taoísmo? ¿Quién les enseñó? ¿Ksitigarbha? Eso no está bien. Según registros antiguos, el inframundo estaba gobernado tanto por el budismo como por el taoísmo. No solo el bodhisattva Ksitigarbha, sino también el rey del infierno y juez Kui del taoísmo. No es de extrañar que estas criaturas sean cultivadores duales del budismo y el taoísmo. Sin embargo, a través del antiguo templo en las profundidades de esta área, hemos descubierto los principios del sistema de cultivo. Incluso podemos explorar y restaurar la gloria de la era mitológica Huaxia de 5000 años. Sí, era posible en la antigüedad. También podemos volver a cultivarnos en el mundo moderno. Todos analizaron lo que sucedería en el futuro. Algunas personas incluso sugirieron audazmente que deberían intentar cultivarse en la vida real. Sonó un poco infantil, pero la implicación era que ya no era un juego. Sintieron que este juego de los 6 reinos de la reencarnación era demasiado misterioso y aterrador. Tos, tos, tos. En ese momento, el corredor del monte Aruna tosió de nuevo y dijo: todos, por favor cálmense. La posibilidad de nuestra recuperación sobrenatural no es alta. Después de todo, esto es solo un juego virtual. Algunas personas creían esto, mientras que otras no. Anuncios de Put Future. Sin embargo, el corredor del monte Aruna no se molestó con eso y continuó. Aunque alguien dijo antes que el extraordinario poder que ocurrió en el interior es muy real y detallado, y que es teóricamente posible en realidad, es solo una posibilidad, basado en el escenario histórico actual del Tsempo, probablemente hizo experimentos similares en el Tang. Dinastía hace 1000 años. Era imposible tener éxito en la Tierra, por lo que pidió a la gente que practicara su método de radiación. Por el contrario, dejó atrás las leyendas de los milagros, los practicantes de ki y los budas. Incluso trató de dejar que algunos de los antiguos lo cultivaran, lo que llevó a que algunas ortodoxias e incluso sus historias quedaran atrás. Supongo que no es solo el bodhisattva Ksitigarbha. Las otras figuras míticas regresarán a los tiempos antiguos después de ascender e intentarán dejar que otros pueblos antiguos comunes lo cultiven. Sin embargo, no tuvieron éxito y en su lugar dejaron atrás varios hechos y ortodoxias inmortales. Los internautas quedaron estupefactos después de escuchar esto y de alguna manera lo creyeron. Esta configuración fue perfecta. INBSP. Esto explicó completamente algunos de los antiguos mitos y leyendas. Era increíble ver a los inmortales volando en el cielo y excavando bajo tierra, pero nadie pudo cultivarlos con éxito. Se transmitió y se excavaron algunas ruinas antiguas. El budismo y el taoísmo tampoco encontraron ningún fenómeno extraordinario. Joder, esta explicación está completamente completa. Está completamente conectado con la historia real. Innumerables personas gritaron. Por otro lado, Alchemy monarca, Kutiepie y los demás estaban interesados. Menmei se estremeció y dijo: en ese caso, Ksitigarbha Bodhisattva de 1000 años, ¿no es similar a nosotros? Después de ascender y regresar al mundo de los mortales, también estudiamos en secreto los métodos de cultivo en el mundo real y tratamos de dejar que otros se cultivaran, especialmente el monarca de la alquimia, él ya había comenzado a hacerlo. Que algunas personas intenten cultivar sus cuerpos. Alchemy Monarch. Los personajes de los mitos antiguos probablemente harán lo mismo que nosotros. Intentarán que la gente lo cultive. Pez globo. Esa no es una gran posibilidad. Definitivamente harán eso.
Por eso dejaron atrás algunas ortodoxias, sin embargo, no importa cómo lo miremos, no hay rastros de poder extraordinario. Estas personas estaban discutiendo en sus grupos privados, mordiéndose los labios en silencio. Todo esto explicaba perfectamente los signos de los mitos antiguos, haciéndolos cada vez más convencidos de que los antiguos mitos de China habían existido. Definitivamente no fueron el primer lote en llegar. Fue porque eran demasiado similares. Sin embargo, en ese momento, el corredor del monte Aruna todavía estaba murmurando. Ja. Aunque en realidad no podía cultivarse, este juego se estaba volviendo cada vez más divertido. Fue muy inmersivo. Quizás podamos estudiar la antigua civilización perdida en el juego y el sistema de cultivo taoísta, utilizando el sistema de cultivo budista. Así es. Lo estudiaremos en el juego ahora. Después de crearlo, hablaremos de ello en la vida real. De repente, Internet se volvió cada vez más animado. Claramente, todavía no se habían rendido. No está mal. Shuzi asintió y tomó notas en silencio. Tal vez pueda lograr que estos muchachos investiguen el panteón Waxia, el sistema ki innato del taoísta y el sistema de fuente de luz de radiación del antiguo Buda. Si pudiera realizarse, sería la base de un nuevo mundo macro. Cualquiera de los dos sistemas parecía comparable al sistema Magus o al sistema del mundo interior, e incluso podría tener un potencial infinito. Cuanto más hablan de ello, más siento que alguna vez existieron. Todos pertenecen al mismo sistema de cultivo del universo, es extremadamente poderoso. Incluso yo lo creí. 552 capítulo 560, orinar con miedo, 2 en 1. Para ser honesto, si el sistema divino de Waxia realmente hubiera nacido y hubieran aparecido dos métodos de cultivo budista factibles, Shuzi se habría sorprendido bastante. Después de todo, había crecido en ese ambiente y más o menos tenía los sentimientos complejos y románticos de su juventud. ¿Qué chino no quiso revivir las leyendas de los mitos? El sistema divino de Waxia. Era una palabra que la gente amaba y extrañaba, con gloria y sentimientos grabados en sus huesos. En ese momento, sería un pequeño paso para la humanidad y un gran paso para la Tierra. Las leyendas del budismo y el taoísmo ya no serán fantasías de los pueblos antiguos, sino que se convertirán en realidad. El rostro de Shuzi estaba lleno de curiosidad. Por otro lado, el viaje de Shuzi a Mercurio fue solo para unas vacaciones y para construir una central eléctrica. No esperaba que sucediera algo tan interesante. Basado en la alta concentración de radiación en Mercurio, en realidad había desarrollado vagamente un sistema de cultivo. En cuanto a cómo hacerlo, todavía tengo que pensar en ello. Shutan se sentó con las piernas cruzadas. La sorpresa llegó muy de repente. Comenzó a pensar en cómo aceptar este enorme encuentro de civilización. Si no pudiera digerirlo, sería un problema. Supongo que tendré que abrir esta instancia más a menudo en el futuro. El misterioso y antiguo camino del sol y las profundidades del infierno. Después de todo, esta zona de radiación, no, la brillante tierra de Buda es un buen lugar para comprender y cultivar. A menos que el sistema se perfeccione hasta el punto en que pueda abrir libremente una gloriosa tierra budista. Para ser honesto, fue bueno que se hubiera adaptado a la situación muy rápidamente. Bai Xiaojun había estado analizando la historia antigua, y en el momento en que descubrió que había una reliquia, inmediatamente creó una. También era una estructura muy simple. Originalmente, el halo de 5 colores de los restos del antiguo Buda era el residuo de radiación extraído del antiguo árbol estelar. Estaba condensada en una bola de material de desecho, por lo que la radiación era naturalmente impactante. En cuanto a la reliquia, era naturalmente una pequeña porción que se condensaba en una bola redonda. Por lo tanto, es importante adaptarse a la situación. Cualquiera que sea la historia que puedan adivinar, dales la misma historia. Si no creé inmediatamente una reliquia, ¿cómo podría haber una serie de sorpresas? Shuzi no pudo evitar reírse. Sin embargo, al hacerlo, logré llenar los vacíos en mi visión del mundo. Kutiepie, el corredor del monte Aruna, el emperador alquimista y los demás están cada vez más convencidos de la autenticidad de sus aventuras. Después de todo, los humanos tenían una mentalidad muy extraña. Cuando tuvieron un encuentro impactante que les sucedió inexplicablemente, fueron desconfiados y cuidadosos. Pero cuando supieran que no eran el primer grupo y que le había sucedido a los pueblos antiguos. Ah, así es como es. Eso no fue extraño. En este momento, la finalización perfecta de toda la visión del mundo chino hizo que Shuzi se sintiera aún más aliviado. Tenía menos de qué preocuparse. El mundo de los 6 Dao del Samsara fue una vez el lugar al que llegaron los antiguos héroes chinos.
También sentirían una fuerte sensación de inmersión y se concentrarían en ello. Shuzi suspiró en su corazón por un momento. Sintió los beneficios de ser un pescado salado. Había muchas cosas en las que demasiada gente no podía interferir. Dejar que la naturaleza siga su curso fue el mejor resultado que estaba en línea con el Dao celestial. Si se les dejara solos, los jugadores se analizarían a sí mismos y formularían la hipótesis más adecuada para dar la respuesta más satisfactoria. Muy rápidamente, habían pasado unos meses. Por supuesto, se calculó de acuerdo con el flujo de tiempo entre el cielo y el hombre. Shuzi continuó plantando árboles. Caminaba sobre el árido Mercurio, bajo los rayos dorados del sol, observando el progreso del proyecto de la central eléctrica de Mercurio y mejorando constantemente las especies de árboles. Siempre había sido el tipo de persona muy indiferente. Después de todo, el árbol de las estrellas fue la clave de este viaje. En cuanto a los espíritus Ki, tenía un gran potencial, pero había que dejarlo a un lado y dejar que los jugadores se desarrollaran. No era el momento de preocuparse por eso. El canal para elevar directamente su cultivo era el núcleo. Por otro lado, los jugadores que había traído para una gira caminaban alrededor de Mercurio, tratando esta mazmorra de alta radiación como un campo de entrenamiento. En su opinión, estaban empezando a imaginar cosas de nuevo. En este momento, esta era obviamente la historia principal de la batalla. Además, la misión principal avance ya había aparecido. La misión de avance de clase había aparecido. En palabras de los jugadores, esto significaba que cuando uno alcanzaba el nivel 10, comenzarían a tener cambios de clase, que eran taoístas y budistas. Por supuesto, también hubo mucha gente que se quejó. Entonces, la misión principal ha avanzado hasta este punto. El complot del antiguo templo es que cambiemos nuestra profesión. Es casi igual que los juegos en línea anteriores. Casi lo mismo mi culo. Esto fue demasiado duro. Todas las profesiones de cultivo requieren que deduzcamos y revivamos la civilización antigua de acuerdo con los antiguos mitos y leyendas de Huaxia. Jajaja, esto es muy divertido. ¿Tenemos que investigarlo nosotros mismos y crear algo de la nada? Anuncios de Putfuture. Guau, 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 el secreto de los tiempos antiguos, la gloria de los antepasados, estoy aquí. Todos quedaron atónitos por la dificultad del alto grado de libertad. ¿Tengo que mantenerme después de cambiar de profesión? Equipo de planificación del juego, vengan y charlemos. Sin embargo, a pesar de sus quejas, esta no era la primera vez que hacían algo tan difícil como esto. Probablemente esto se debía a que cuanto más difícil era, más desafiante era. Innumerables jugadores también sintieron que esto era muy emocionante, porque estudiar el antiguo sistema de cultivo chino y revivir las ruinas antiguas era como un sueño cuando eran jóvenes. Este fue un proyecto arqueológico. Comenzaron su investigación, ingresando ocasionalmente al antiguo calabozo del templo para tomar muestras y estudiar, al igual que la atmósfera armoniosa en la biblioteca de la universidad. Incluso comenzó a escribir los registros de sus experimentos. También invitó a algunos de los peces gordos de todos los mundos exteriores, como el corredor del monte Aruna, la vid verde, la madre tierra, e incluso les pidió que consultaran a algunos de los dioses del interior para que le ayudaran a deducir el prototipo. Se podría decir que estaba lleno de apoyo y lleno de alegría por aprender. También alcanzó rápidamente la cima de la lista de búsqueda de tendencias. XT, el juego online más realista de la historia. Incluso el cambio de cultivo y profesión es obra de los propios jugadores. Atención mundial. ¿Podrían deducir los métodos de cultivo de la antigua Huaxia? ¿Seguir el camino de la antigua Huaxia? ¿Buscar la verdad de la historia? Internet estaba prestando mucha atención. Después de todo, la teoría científica de la radiación budista y el Dao verdadero Ki eran demasiado aterradoras para especular sobre mitos antiguos. En definitiva, el tema ya había alcanzado un nivel explosivo en el país. Mucha gente apretó los puños y estaba llena de espíritu de lucha. Participar en esta guerra tenía que ver con la antigua gloria de China y el resurgimiento de la antigua civilización china. Explorando las ruinas antiguas perdidas. Este fue un gran evento en los juegos en línea, una rara edad de oro. Por supuesto, este incidente también tuvo inevitablemente enormes repercusiones. Después de todo, era una aldea global. Muchos internautas extranjeros tenían sus ojos puestos en este lugar y estaban completamente alarmados. Un sentimiento de gloria y misión les hizo empezar a gritar sobre la apertura de los servidores europeos y japoneses. También queremos restaurar nuestra historia mitológica. Mi querido amigo chino, también queremos ofrecerle nuestra rayita.
Nosotros también queremos jugar. Queremos llegar al nivel 10 y luego cambiar nuestras clases. El otro lado era aún más chunibyo y envidioso. Respecto a la verdad de los mitos y leyendas de la civilización Waxia, que eran esencialmente luz y ki, Buda era radiación y ki era cultivo. Sintieron como si sus tres puntos de vista hubieran explotado. Esto era demasiado científico. Como era de esperar del país más antiguo y con una cultura milenaria, el misterioso Oriente. Los jugadores chinos se enorgullecieron al instante. En ese momento, su orgullo quedó revelado. La felicidad llegó sin duda, pero había algunas cosas en las que no podías quedarte calvo porque quisieras. Pero estas personas no quedaron convencidas al instante. En términos de conocimiento y pasión por aprender, su ambiente educativo era mucho mejor que el ambiente de China, donde la gente solo estudiaba y tomaba exámenes. Los dos ambientes educativos eran diferentes. No te pedían que fueras polifacético, solo te concentrabas en la práctica. Por otro lado, se decía que en China, si no eras bueno en una ciencia, te resultaría difícil ingresar a una buena universidad. Su capacidad práctica era generalmente muy fuerte, y habían producido muchos científicos poderosos con un fuerte prejuicio. Diversos premios internacionales fueron prueba de ello. Los jugadores chinos se rieron entre dientes. Los tiempos han cambiado, ¿sabes? Todos somos personas prácticas que somos súper fuertes en acción, pero aún así somos omnipotentes. Comenzaron a preguntar. Entonces vamos a ponerte a prueba. ¿Sabes lo que un linaje puede hacerle a un sistema de cultivo? ¿Conoces la diferencia entre el sistema de línea de sangre y el sistema mortal? Publicaron un cuadro de análisis del cuerpo humano. Mira los meridianos de este antiguo. ¿Hay algo mal? Los internautas extranjeros inmediatamente explotaron y se quedaron sin palabras. Usando el conocimiento del juego para probarlos, ¿qué tipo de habilidad era esta? Nunca antes habían aprendido este conocimiento, por lo que no estaban en el mismo círculo. Entonces te pondré a prueba en la realidad. Ustedes conocen la teoría darwiniana de la evolución y la selección natural, ¿verdad? Las plantas necesitan crear un entorno de vida para ellas. Entonces, ¿cómo pueden evolucionar para caminar sobre dos piernas? Los internautas extranjeros. ¿Piernas? ¿Qué diablos es eso de hacer que a las plantas les crezcan patas? Sus rostros estaban llenos de signos de interrogación. Algunos de los estudiantes de biología tampoco estaban tranquilos. Como asistente del profesor, tenían ese conocimiento, pero nunca habían estudiado un tema biológico tan novedoso. Jejeje, ¿cómo hacer que a las plantas les crezcan patas durante la evolución? Este tema de investigación biológica lo conocemos casi todos los jugadores. Ambos han estudiado y tenido discusiones profundas, y todos están muy bien informados. Tan pronto como dijo eso, todo el foro extranjero explotó. Era extremadamente animado, como si les hubieran vertido un recipiente con agua fría. Anuncios de Put Future. Era un tema de evolución tan impopular que mucha gente en Waxia había estado estudiando. De repente perdieron la calma. En ese momento, sintieron como si alguien los hubiera superado sin piedad. Esta sensación de urgencia era muy incómoda. Sin embargo, lo que dijo a continuación los hizo sentir aún más incómodos. ¿Te refieres a esto impopular? ¿Sabes cómo evolucionar de un reptil cartilativo a una columna vertebral? ¿Sabes qué tipo de estructura biológica necesita evolucionar un pájaro para poder volar sin problemas? Esto es biología, así que preguntaré sobre farmacia. Capturas de pantalla. Se envió una imagen molecular. Cuando uses tu propio microscopio y veas la estructura molecular de esta planta, ¿qué efectos medicinales verás? ¿Antiinflamatorio? ¿Antibióticos? ¿O algo más? Todos quedaron atónitos de nuevo. No conocían la estructura molecular y habían construido su propio microscopio. Ni siquiera sabían controlar sus propios microscopios. Además, eran tan completos. Desde fundir hierro, fundir acero, fabricar vidrio, fabricar equipos de investigación y luego construir su propio instituto de investigación paso a paso y luego comenzar su propia investigación científica. Eso fue demasiado despiadado. Continuaron. ¿Sabes qué idioma aprendimos? Ahora todos estamos aprendiendo seriamente dos o más idiomas extranjeros. Sus habilidades y métodos para aprender idiomas superan con creces los tuyos. También tenemos un gran conocimiento de Man vs. Wild. Para ser honesto, tu Man vs. Wild es promedio. El estándar promedio de nuestro lado. Todo el internauta extranjero quedó estupefacto y no se atrevió a murmurar más. Todavía estaban un poco sorprendidos.
Física, química evolutiva, química, lenguaje, estudios de supervivencia en la naturaleza, los había aplastado en todo tipo de aspectos. Fue realmente un plan de cultivo completo. No esperaba que el amor de China por el aprendizaje y la mejora de la calidad integral del pueblo hubiera alcanzado tal nivel sin sonido alguno. Sintieron que se les ponía la piel de gallina en el corazón. Sintieron que había una mente maestra aterradora detrás de escena agitando las cosas, haciendo que este país súper fuerte se elevara. Ya no era lo que solía ser. Esta es una persona fuerte. Pronto, se envió una captura de pantalla. La imagen mostraba una línea de cabello cada vez más delgada, lo que daba a la gente una sensación muy impactante. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. De repente, los internautas de todo el mundo explotaron. Todos estaban de mal humor. Comenzó a dudar de su vida. Un grupo de bromistas que hacen estallar a los internautas extranjeros por diversión. En ese momento, Shuzi estaba volando en el cielo sobre Mercurio. Se quedó sin palabras cuando vio esta escena. Después de todo, era normal que hubiera ruido en una tormenta tan grande. Pero simplemente estaban jugando con ellos. Shuzi no tardó en desarrollar el prototipo del sistema divino chino y jugar bien a los juegos en línea. No había desperdiciado estos días. Voló sobre el árido y dorado Mercurio, mirando los cráteres de la Tierra que los árboles estaban reverdeciendo. Los antiguos árboles estelares crecían rápidamente y experimentaban constantemente pequeños ajustes evolutivos para mejorar la tasa de transformación. 100 Nu, la escala de este campo experimental se considera moderada. Una vez que esté completamente formado y la tecnología esté madura, podremos expandirla. Murmuró suavemente. Aunque tenía que regar las plantas, lo cual era muy problemático, aún podía aumentar el área de plantación. 10.000 mu, 100.000 mu de agua, todavía podría soportarlo. Después de todo, él era un emperador celestial, un aspersor humanoide. Aunque regar todos los días era un poco agotador, era más importante mejorar su reino. Comparado con el precio de cultivo pagado por los otros emperadores celestiales, no fue nada. En ese momento, Shuzi estaba calculando un número. 100 mu de tierra deberían poder madurar en 100 años. El reino de un árbol debería estar alrededor del cuarto nivel. La energía de los frutos que produce obviamente no es tan buena como la de cosechar directamente el árbol mismo, podría parecer como matar la gallina para obtener los huevos, pero si los cosecho así, podré obtener la energía de 10 emperadores celestiales cada 100 años, es decir, todos los días. Era una persona muy realista. Entre árboles y frutos, cosecharía el que tuviera más energía. 100 Nu, 10 emperadores celestiales ordinarios al día. Era un número muy objetivo para seguir ampliando la app. Por primera vez, este tipo de flujo de campo podría superar la energía de retroalimentación de una extinción masiva. Esto ocurrió incluso cuando el entorno de Mercurio no era muy adecuado. Requirió mucho riego, limitando el área de plantación. Además, estos antiguos árboles estelares parecían altos, pero para Shuzi, eran solo del tamaño de un trigo. Cuando se cosechó, el tamaño era el adecuado. Aunque tenían que regar y cosechar todos los días. Esta debería ser la tendencia de desarrollo de las emperatrices Zerg. Creo que las emperatrices Zerg anteriores definitivamente reproducirán y desarrollarán una forma de vida específica. El recolector de energía. Si Shuzi pudiera pensar en eso ahora, no creía que el holgazán de la generación anterior no pudiera haberlo pensado. Después de todo, ya se había dado cuenta de que después de irrumpir en el reino emperador celestial, definitivamente no podría seguir el ritmo del progreso confiando en su propia técnica de extinción de especies. Esta debería ser una tendencia de desarrollo inevitable, que era construir centrales eléctricas Zerg para absorber energía. Y después de hacerse poderosa, fue a todas partes, inició guerras, saqueó recursos y murió. No sería tan estúpido. Shuzi voló en el aire y miró los frondosos árboles verdes. Estaba extremadamente satisfecho. Estoy muy estable.